Estamos absolutamente seguros que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Tiene una palabra para ti que estás en casa. Tiene una palabra para ti que estás quizás en tus vacaciones o que durante la semana estás viendo este video en diferido. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Es el Dios de las respuestas. Nuestro Señor es el Dios de las respuestas. El hombre nace con miles de incógnitas, pero nuestro Dios es el Dios de las respuestas en medio de los momentos difíciles. Y durante todos estos días hemos venido haciendo madurar una idea del Espíritu Santo para poder compartir con usted. Y quisiera ministrar específicamente la palabra del Señor en situaciones cuando todo está perdido. Creo que todos los que estamos aquí hemos vivido alguna circunstancia en la vida o estamos viviendo alguna circunstancia en la vida cuando en una situación todo lo que tú puedes ver está perdido. Se han acabado todas las alternativas, todos los planes, todas las estrategias que planeaste, todo lo que podías alcanzar está absolutamente todo perdido. Y lo único que nos queda es perder el control de lo que estamos viviendo y dejar al Señor hacer algo en nosotros. Hay momentos en la vida cuando estamos parados en esta misma circunstancia. Todo se ha perdido y ya no tenemos la posibilidad de hacer algo. Son momentos, circunstancias donde la impotencia de nuestro corazón comienza a crecer, donde las circunstancias van apretando nuestro corazón, nuestra mente, donde vamos sintiéndonos que hemos intentado todo y que pareciera que ya no nos quedan fuerzas. Y es como que nos tiramos al suelo y decimos, hasta aquí llegué, ya no tengo salida. Durante esta semana viví una circunstancia bastante extrema en nuestro trabajo de evangelismo, donde nos encontramos con un visitante en nuestro programa, un visitante que llegó a conversar con nosotros porque en Google escribió cómo Dios me perdona si me quito la vida, o si Dios me perdona si yo me quito la vida, cómo acceder al perdón de Dios si me quito la vida. Y eso fue lo que escribió en esta búsqueda de esperanza. Por esas misericordia del Señor, esta persona terminó conversando con uno de nuestros voluntarios en México. Esta conversación me la derivaron porque era un visitante de Chile, de acá de Temuco. Una persona que había perdido toda esperanza. Y esta persona me dice lo siguiente: en este momento tengo una mochila, acabo de regalar a mi mascota, en la mochila tengo una cuerda, y mi próximo destino es un cerro donde me voy a ir a colgar. En mi mochila también tengo 7 cartas de despedida para personas que me hicieron daño en la vida y que yo quiero que sepan que si voy a estar colgado ahí, va a ser también por lo que ellos hicieron. Es la circunstancia que nos encontramos. Y yo le quiero decir que como esa persona, hoy, no solamente en nuestro país, sino que en todos los lugares, la desesperanza está rondando toda la ciudad. Si usted conversa con las personas, los índices de temor a la delincuencia, los índices de desesperanza para lo que viene en el futuro, son totalmente altos. Un alto porcentaje de la sociedad estima que las cosas no van a mejorar, aunque esté gobierno de un lado o de otro lado o del medio, o aunque venga el mejor gurú a gobernar nuestro país, la gente está perdiendo la esperanza de lo bueno que puede pasar. Porque van viendo cómo todo lo que está a su alrededor se va pudriendo de una manera incontenible. Y es así como esta persona, que por la misericordia del Señor hoy sigue en su proceso y no atentó contra su vida, por la misericordia del Señor, sigue en ese proceso. Y yo le ruego que usted ore por él, porque el próximo paso lo queremos vincular con una iglesia que lo pueda ayudar. Nosotros estamos a la distancia, estamos trabajando con él por medio de las redes sociales, pero queremos vincularlo con un lugar que lo abrace, que lo restaure.
Y cuando yo conversaba con esta persona y estaba justamente preparando toda esta idea del Señor, yo decía, Señor, ¿qué se hace cuando todo está perdido? ¿Qué se hace cuando todo está perdido? Y me parece una historia extraordinaria lo que pasa con esta viuda que se encuentra con Jesús. Ahí en Lucas capítulo 7, quiero tomar como base este versículo y quiero que podamos sumergirnos por un momento en el mundo de las viudas del pueblo de Israel y de los tiempos bíblicos. Dice la Escritura, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaba de allí a un muerto. Dice, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Luego el versículo 13. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El versículo 15. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Quiero que tú puedas un poquitito ponerte en los zapatos de la mujer viuda, que lo único que le quedaba en esta tierra era a su hijo. Y no solamente a su hijo, a su único hijo. ¿Sabes tú el dolor que tiene que haber estado con esta mujer? Era tanto el dolor de esta mujer que el mismo pueblo, un pueblo que generalmente no se compadecía de las viudas, sino que éstas pasaban a ser de un segmento socioeconómico despreciable para el común del pueblo, para la gente que trabajaba, para los religiosos. Todo el pueblo, dice una gran cantidad de personas, le acompañaba en el dolor. Tiene que haber sido un dolor tan profundo de esta viuda que el pueblo incluso se compadeció de ella y le estaban acompañando. Paso a paso, camino al cementerio. El destino de esta viuda era llegar al cementerio y poder depositar el féretro de su único hijo, su única esperanza, su único futuro ante sus ojos se estaba terminando. Cuando todo está perdido, como para esta viuda, llega el bendito momento en que Jesús llega a la ciudad de Naín. Y dice que ve cómo van tomando ese féretro y caminando hasta el cementerio. Pero Jesús se interpone en el camino para cambiar la historia de esta mujer viuda. Una mujer viuda en los tiempos bíblicos en los cuales se relata tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es muy distinto a lo que hoy día vivimos. Tenemos que entender, para poder comprender estos conceptos bíblicos y el trasfondo que vivió una viuda, debemos entender que la Biblia fue escrita en una cultura muy diferente a la que nosotros vivimos. Es un mensaje universal y transversal en los tiempos para toda la humanidad, pero fue escrita por personas que estaban sumergidos en una cultura, en un idioma, en una cosmovisión de la vida, en la cual nosotros debemos sumergirnos para poder entender el contexto en el cual se fueron escribiendo. Y una viuda, según el contexto bíblico en el cual aparecen cada una de las viudas, tanto antes de Cristo como después de Cristo, era una verdadera tragedia para una mujer ser viuda o perder a sus hijos. Era una tremenda tragedia para ellas. Es muy distinto al mundo occidental y a lo que nosotros hoy vivimos. Generalmente una viuda queda acompañada de su familia cercana, de sus demás hijos, de sus hijas generalmente mucho más cercanas a ella.
de los vecinos, de los amigos, de las hermanas, de las primas. Hay un núcleo que quizás de alguna manera muy distinta a esos tiempos logra contener el corazón de una mujer viuda. Pero en esos tiempos, una mujer viuda, para ella se transformaba en una absoluta tragedia quedar en la viudez. Por lo siguiente, porque quedar viuda significaba para ella una ruina financiera. Atención con esto, una ruina financiera. Una ruina financiera. Una mujer que quedaba viuda quedaba en la absoluta ruina financiera. Otra situación difícil en la tragedia de quedar viuda era la pérdida de su estatus social. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros pasaban en la cosmovisión y en la vida de ese tiempo pasaban a ser algo totalmente olvidado para la población. Era despreciada. Es por eso que por el corazón que tenía la gente de ver a una mujer viuda y dejarla en el olvido, dejarla en el desprecio, es que el Señor tuvo que crear leyes para el pueblo, para la protección de las viudas, para que fuera redimida por un pariente cercano. Es por eso que el Señor tuvo que crear otras leyes de sustentabilidad para ellas, como decir, cuando ustedes vayan a buscar los trigos, no vayan a la rebusca, permitan que algunas espiguitas caigan, permita que algo quede en el campo, para que después del agricultor, atrás, la viuda, el huérfano, el extranjero, pudiera también recoger lo que iba sobrando de las cosechas. Es así como Ruth, por ejemplo, va a la rebusca, va a buscar espiguitas detrás de aquellos. Esa era la situación real de una viuda. Era abandonada por los religiosos. Se supone que el sacerdote, se supone que aquel hombre que estaba más cerca de Dios, debía velar por el deseo del corazón de Dios. Sin embargo, son los primeros en abandonar a las viudas, los religiosos, los fariseos, aquellos que menospreciaban al pueblo que no tenía ofrendas o que sus ofrendas eran pequeñitas. Es así como Jesús, rodeado por sus discípulos, están observando el momento de la ofrenda y vienen, en verdad, los religiosos entregando grandes diezmos, pero venía una pequeña ancianita viuda a entregar solamente 2 blanquitas. Y el Señor le dice, ven a esa mujer, a esa viuda, está entregando todo lo que tiene, mientras que los demás están entregando sus sobras. Grandes cantidades de dinero, pero finalmente sobras para ellos, mientras que el Señor vino para darle dignidad a este segmento de la sociedad que estaba totalmente olvidado. Es impresionante ver cómo el corazón del hombre se endurecía tanto en contra de estas mujeres que quedaban en esta vulnerabilidad absoluta. Es así como el deseo del corazón del Señor dicta esta palabra ahí en Deuteronomio 27, 19 y dice, maldito, le dice al pueblo, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Es la palabra que el Señor le dictaba al pueblo, entre otras circunstancias donde el Señor iba formateando el corazón y la mente de su pueblo según su corazón, porque el corazón del Señor siempre fue estar ahí con aquellas personas, especialmente las viudas que vivían esta tragedia especial. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Santiago, el hermano de Jesús, ahí en su carta, él también revela el corazón del mensaje de Cristo el Señor. Fíjate lo que dice. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Ese es el corazón de Dios con las mujeres, con las viudas. Es por eso que Él, cuando ve a la viuda de Naín, de esta ciudad, salir cuando ya todo lo había perdido y la última esperanza se iba en un féretro directo al cementerio, es que el corazón de Dios se compadece de esta mujer y sale al encuentro para cambiar la historia. Lo más hermoso del Evangelio es que el mensaje del Evangelio
es un mensaje transformador de la vida del ser humano. Porque cuando todos nosotros íbamos directo a un camino de perdición, fue el encuentro con el Señor que transformó nuestro destino y nuestra vida para siempre. Es porque si no hubiese sido por el encuentro que Dios tuvo con nosotros, muchos de nosotros estaríamos bajo tierra. Pero bendito sea el Señor que salió a nuestro encuentro, que transformó nuestras vidas, que transformó nuestro lamento en baile, nuestra amargura en alegría, que transformó nuestras ruinas en una esperanza para seguir caminando. ¿Hay alguien que sea testigo del poder transformador del Evangelio? No hay programa en este mundo, no hay gurú en este mundo, no hay libro en este mundo que pueda transformar la vida como Jesús lo hace con cada uno de nosotros. Muertos estábamos nosotros, pero Él nos dio vida nuevamente. ¿Hay alguien que celebre esa vida en esta mañana? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho? El corazón de Dios quiere transformar la vida perdida de las personas. Y es por eso que el Señor se molestaba tanto cuando sus hijos, cuando sus sacerdotes, en quienes Dios depositó su corazón para que ministraran al pueblo, no lo hacían y pasaban por alto los mandatos de misericordia del Señor. Es así como los libros de los profetas están llenos de quejas de Dios contra el pueblo por el abuso hacia las viudas. Un ejemplo de esto es lo que el Señor le recrimina al pueblo y a los sacerdotes, ahí en Jeremías 49:11, en medio del exilio, en medio de las dificultades que las personas quedaron viviendo en Jerusalén, cuando a Babilonia se llevaron lo mejor del pueblo, la fuerza de trabajo, el poder que había en el pueblo, y dejaron todo abandonado en Jerusalén. Ahí quedaron las viudas, los huérfanos, los desprotegidos, los lisiados. Y la queja era: abandona a tus huérfanos, abandona a tus huérfanos, que yo les protegeré la vida, dice el Señor. Tus viudas pueden confiar en mí. El Señor esperaba que se cuidara a la viuda, al necesitado, pero el Señor los vio en el abandono completo. Otra evidencia bíblica sobre esto es lo que dice Salmo 68, versículo 5. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su morada santa. ¿Por qué te estoy hablando de las viudas? Porque la Escritura nos menciona estos ejemplos como una sombra de una situación que hoy vivimos. Hoy día las circunstancias de una mujer viuda son difíciles, de dolor, de contención, pero hay una mayor red de apoyo. Por lo tanto, no solamente hablando literalmente de una viuda, sino que también hablamos de aquellos que hoy han perdido toda esperanza. Yo te quiero decir a ti, amado amigo, que nos estás viendo por la señal, a ti, amado amigo, que estás aquí en Catedral en esta mañana, muchos de ustedes, sin ser viudas, sin ser tampoco mujeres, sino que hombres y mujeres que están viviendo circunstancias donde todo se ha visto perdido, como la figura de las viudas en la antigüedad, donde han perdido toda esperanza, donde han perdido toda expectativa del futuro. Y es así como queremos profundizar lo que el Señor hizo con esta viuda del pueblo de Naín, relatado ahí en el capítulo 7 de Lucas. Esta mujer que va caminando con su hijo, con este jovencito que se había transformado en toda su esperanza. Pensamos que es una mujer joven, porque es una mujer que tiene un hijo adolescente. Es una mujer que ya había vivido el dolor de perder a su esposo y que ahora veía cómo se escapaba de sus propias manos a su niño, a su hijo, a su bebé, aunque tuviera bigotes. ¿Usted ha visto que su madre no le llama bebé? Y sus madres dicen: tú vas a ser mi bebé aunque estés viejo, peludo y... No, aquí no hay hediondos, hermano. Pero las mamás, ¿cuántas mamás siguen amando a su hijo como cuando era pequeñito, verdad? Aunque ya está viejo, ya está quedando pelado, sigue diciendo:
es mi bebé. ¿Sí? ¿Cuántos hijos son atrapados por esos besos pegoteados de su mamá? ¿Sí? Mira, ahí están los hijos. Y ahí dice, ya mamá, no me des tanto beso. Y la mamá piensa todavía que tiene como 1 año. Yo te quiero decir algo. El dolor de la viuda de Naín tiene que haber sido un dolor muy profundo en el corazón de esa mujer. Porque ya no solamente estaba la pérdida de su esposo, sino que ahora su hijo. Te dirá, pero los otros hijos le consuelan, le confortan. Este era su único hijo. Al otro día de sepultarlo, seguramente ella no iba a tener esperanza de nada. No lo dice la Biblia, pero probablemente este jovencito era el sostén de la casa. Probablemente este jovencito era la esperanza que ella tenía. Probablemente este jovencito era el que todos los días la hacía reír, que todos los días ponía un pan en su mesa, que todos los días la acompañaba. Quiero hablarte de alguien que queda en la absoluta soledad, en la absoluta tristeza. Ese féretro que va caminando hacia el cementerio llevaba toda la esperanza de la mujer. Y en esta mañana el Señor trae un mensaje de esperanza para aquellos que ven su vida caminando hacia la absoluta soledad, hacia la absoluta desesperanza. Quizás no es un hijo el que va en ese cajón, pero tú vas viendo morir tus sueños, tú vas viendo morir tus esperanzas, tú vas viendo morir aquellos planes que tenías y vas diciendo, Señor, todo lo que esperaba vivir va caminando hasta el cementerio. Quizás son relaciones familiares, quizás es una relación matrimonial la que va en ese féretro caminando, quizás es un negocio, quizás es la esperanza de tener una vida distinta. No sé lo que hoy tú puedas estar viendo caminar hasta el cementerio, pero al igual como a la viuda de Naín, muchos de los que hoy me están escuchando están viendo cómo todos sus sueños y su esperanza de vida van caminando hacia el cementerio. Hay otra viuda en la Escritura y vamos a ver a 2 ejemplos más. Y es una viuda muy especial, la viuda de Sarepta de Sidón, que hoy día podría ser como el Líbano, al norte de Israel. El profeta Elías, ahí en el capítulo 17, viene escapando y escondido en el arroyo de Querit. Ahí corría un arroyo de agua milagroso en medio de la sequía. Y el otro milagro es que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y Elías bebía del arroyo. Pero hay un momento que se acaba ese arroyo. Cambio de etapa, distintos procesos, pero el mismo Dios sustentando. Hablaba con una familia la semana pasada que son muchos años que mi hermano no ha logrado conseguir un buen trabajo. He hablado con otras personas sobre las mismas circunstancias, pero aún no teniendo un sueldo estable, aún no teniendo un trabajo, y según las matemáticas y los presupuestos, no alcanzaría para terminar el mes, de una o de otra manera, el Señor ha sido el proveedor de esas familias. ¿Alguien ha visto esa bondad de Dios? ¿Sí? Dios tenía un sustento para el profeta Elías, ya fuera por medio del milagro del arroyo de Querit o ya fuera por el milagro de los cuervos. Hermano, ¿cuándo un cuervo, un animal de carroña, va a traer carnecita para el profeta? Y no carne podrida, porque Dios no trae carne podrida para sus hijos. Yo le quiero decir que los cuervos le traían un buen churrasco de la fuente alemana para Elías. Dios bendiga la fuente alemana y la prospere. ¿Usted cree que Dios le va a dar carne podrida a su hijo? Hermano, en medio de las peores sequías, Dios pondrá la más rica carne en tu mesa. Amén. ¿Lo puedes creer? En medio de la más grande sequía, los arroyos de tu casa seguirán corriendo. Pero hay un momento que esos arroyos se secan. Hay momentos en que los cuervos ya no vuelven más.
Entonces viene una nueva palabra, porque aún de la mayor escasez Dios puede sacar grandes tesoros para ti. Me encanta la palabra que el Señor le habla por medio del apóstol Pablo a las iglesias de Macedonia. Porque cuando el apóstol Pablo enseña sobre las ofrendas, ahí en el segundo libro de Corintios, él dice, las iglesias de Macedonia, escucha esto, en su profunda pobreza abundaron con ofrendas generosas. Escucha esta locura. En la profunda pobreza que alguien viva, puede vivir la mayor riqueza de su vida. La escasez no es símbolo de pobreza para ti. La escasez es símbolo de que Dios proveerá algún medio para bendecirte, aún en medio de la escasez más profunda. Entonces, mire, si nos escucharan aquí, los humanistas dirían, ven que la Biblia es un libro abusador, es un libro machista, es un libro del patriarcado, porque el Señor abusa de esta viuda, porque le dice al profeta Elías, Elías, se acabó el agua, los cuervos están en otra, ya no te van a llevar carne, pero yo he mandado a una viuda que te sustente. Usted dirá, y la gente que no entiende dirá, qué abusador podría ser Dios. Quitarle lo único que tiene una pobre viejecita, una pobre viuda, que lo único que le queda es un poco de harina, un poco de aceite. Y más encima llega este abusador a robarle y decirle, dame a mí primero. ¿Qué modales tenía Elías? Cuando uno dice, siempre las damas primero. Porque aquí en Catedral hay caballeros, ¿verdad? Y siempre le dan el asiento a las mujeres. Y siempre le dan, ¿verdad?, los privilegios a ellas. Las damas primero. Dice, qué roto es el profeta Elías. ¿Vas a comer tú y tu niño primero? No, dame a mí primero. ¿Usted no cree que es un abuso lo que está haciendo Elías? ¿Usted cree, no cree que es un abuso? Mire lo que dice luego la palabra sobre esto. Esta mujer dice, profeta, te prometo que lo único que tengo, porque ella estaba recogiendo leñas, Elías la ve vestida como una viuda, le dice, tú, a ti me mandó el Señor, prepárame un vasito de agua helada con hielo, porque hace mucho calor, y prepárame un bocadito de pan. Y ella le dice, mira, profeta, lo que estaba haciendo era recoger estos leños para preparar el último pancito que nos queda, tomarnos la última jarra de agua y con mi hijo echarnos a morir. Hay algo transversal en estas tres viudas que te voy a hablar. Y es que estaban en la última estación de su vida. No había una próxima estación para ellas. Es decir, esta viuda de Sarepta, de Sidón, esta viuda a quien Elías le está pidiendo un pancito y un vaso de agua, tenía un mañana sin esperanza. Esta viuda tenía un mañana sin esperanza. Mañana no tenía ni alimento, ni tenía ninguna opción de volver a comer. El Señor ofende nuestra mente antes de bendecirnos. No sé si usted se ha fijado en que muchas veces en nuestra oración, porque a veces no sabemos orar, y le decimos al Señor cómo nos tiene que bendecir. Le decimos, Señor, tú sabes que yo necesito esto. Por lo tanto, mi oración es, Señor, tienes que hacer esto, tienes que abrir esta puerta, tienes que cerrar esta otra, tienes que abrirme esta oportunidad y cerrar esta otra, porque así tú me vas a bendecir a mí. Y es como que nosotros pensamos saber más que Dios. Y le decimos, Señor, bendíceme, pero de esta manera. Ahí están las instrucciones cómo me debe bendecir. Cuando generalmente el Señor actúa en contra de nuestra lógica. ¿Por qué Dios actúa en contra de nuestra lógica? ¿Le gusta llevarnos la contraria? ¿Le gusta llevarnos la contraria y decir, no, lo voy a hacer de otra manera? Yo estoy esperando la bendición por acá y llega por el lugar menos esperado. Estoy esperando el sustento por un trabajo y llega por el lugar menos esperado. ¿Sabes por qué a Dios primero trabaja rompiendo nuestra lógica? Porque nuestra lógica es el mayor enemigo de nuestra fe. Cuando tú estableces la lógica
en tu hoja de ruta de vida va bloqueando la fe, va bloqueando cómo Dios quiere bendecirte. Pero yo te quiero decir que primero Dios viene a romper nuestras estructuras lógicas para bendecirnos y cumplir sus palabras de las maneras más extrañas posibles, para que nuestra lógica no funcione. Y digamos, Señor, fuiste fiel, pero de la manera como yo nunca lo pensé que lo harías. Entonces esta viuda tiene una tinaja de harina, un frasquito con aceite y nada más. Esta viuda obedece, le da primero al profeta y viene la palabra de Dios sobre ella. Y el profeta le dice, mira, así te ha dicho el Señor, por haber obedecido, por haber creído a esto ilógico, a esto que rompe los buenos modales, a esto que raya del abuso, a esto que podría ser una atrocidad humanitaria. Pero porque tú le has creído a Dios, dice el Señor, que la harina ni el aceite escaseará hasta que vuelva a llover sobre esta tierra seca y árida. Amén. Esa es la palabra que el Señor le dice a la viuda. Y fíjate que pasó el tiempo, dice la Escritura, y hay un par de versículos, y pasa el tiempo, es decir, Elías no comió una tarde y al otro día se fue. El profeta se quedó ahí. Elías fue un paracaidista. ¿Ha llegado un paracaidista a su casa alguna vez? ¿Sí? Y dice, y me voy a quedar un ratito más. Elías se quedó 1, 2, 3, no sé cuánto tiempo. Días, meses, semanas. Pero pasando el tiempo, pasando un tiempo, dice la Escritura, seguían comiendo del mismo puñadito de harina y del mismo resto de aceite de oliva que quedaba. Totalmente sobrenatural e ilógico. Pero pasa algo y es coincidente con la viuda de Naín. Su único hijo de esta mujer viuda enferma y muere. Entonces esta mujer, en su desesperación, le dice al profeta, ¿has venido para recordarme mis pecados y para enrostrarme mi culpabilidad? Los procesos difíciles de la vida abren áreas del corazón que habían permanecido cerradas y bloqueando la bendición de Dios. ¿Saben lo que esta mujer abre? Que durante todo este tiempo de ver el milagro seguía guardado en su corazón. Esta mujer, en el momento de la crisis donde muere su hijo, esta mujer aflora que en su vida no solamente cargaba la terrible tragedia de ser viuda y de vivir en los momentos peores de Israel, de pobreza y de escasez de alimenticia, sino que también esta mujer en su corazón arrastraba cargos de culpabilidad. ¿Acaso has venido a enrostrarme el pecado? ¿Has venido a enrostrarme mis errores y por eso Dios mata a mi hijo? Entonces el profeta sube a la habitación de este muchacho y hace una oración a Dios y dice, Señor, ¿así le pagarás a una viuda que me ha sustentado todo este tiempo? Y dice que orando al Señor, luego se recuesta sobre el muchacho 3 veces y el muchacho revive y vuelve la vida y es resucitado y entregado a su madre, tal como el hijo de las viudas de Naín. Entonces la mujer termina diciendo, Señor, ahora reconozco que este es un profeta de Dios, un hombre de Dios. ¿Sabes que la tragedia de la vida no solamente es quedarse sin esperanza, sino que una de las grandes tragedias de la vida es caminar arrastrando grandes cargos de culpabilidad de situaciones que hemos vivido? Una de las cosas que arrastramos en la vida es la culpa. La culpa es un dardo del infierno para traernos dolor y amargura a este caminar. Y yo le quiero hablar en esta mañana a personas que han entrado por esa puerta o que nos están viendo por la señal y que van llevando en su vida un gran saco de culpabilidad. ¿Saben lo que hace la culpa? La culpa es un recordatorio de que todo lo malo que te pase es por causa de algo que tú hiciste mal. La culpabilidad es una mentira del infierno.
Escúchame esto. No estoy diciendo que la culpa no sea real, porque nos hemos equivocado, porque hemos cometido errores. Pero después de Cristo, la culpabilidad es una mentira y un dardo del infierno. Porque todas nuestras culpas fueron colgadas en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor, que el Señor tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, olvidándose de nuestra culpa para siempre. La culpa es una mentira del infierno. Esta mujer no solamente cargaba con el dolor de haber perdido a su esposo, con la incertidumbre de vivir en la peor sequía del pueblo de Israel y en la hambruna. No solamente eso, sino que al ver morir a su hijo, afloró nuevamente esa culpabilidad. Te quiero decir en esta mañana, tú que vives con la carga de la culpabilidad, Cristo el Señor se lleva esa culpa a la cruz. Tú no eres culpable de la tragedia que pasó en tu familia. Tú no eres culpable del abuso que sufriste cuando hijo, cuando niño. Tú no eres culpable de la situación que vivió tu familia o de lo que estás viviendo hoy. Si tú has venido a Cristo, toda tu culpa fue llevada a la cruz y nuestra culpa fue transformada en dignidad. Dios ha llamado al hombre y a la mujer para darle dignidad, para borrar su vergüenza, para borrar su culpa, para borrar incluso el dolor de las malas decisiones que hayamos vivido. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero orar en este momento por aquellas personas. Padre, hay grande dolor de culpabilidad en el corazón de muchas personas que me están oyendo. Espíritu Santo, ministra ese corazón que carga sentimientos de culpabilidad. Es como una cadena que se arrastra. Espíritu Santo, de manera sobrenatural, tú ministras ahora libertad al corazón, al recuerdo de aquellos que cargan la culpa, Señor. Amén. Dios está haciendo un milagro en esta mañana, en el corazón de muchas personas. Y por último, el sucesor de Elías, Eliseo, tiene que tratar con otra viuda que también está viviendo circunstancias difíciles. En 2 de Reyes 4 nos encontramos con otra viuda, pero esta viuda no venía solamente con necesidad, como todas las viudas estaban ahí, sino que esta viuda venía con la amenaza de sus acreedores. Hay acreedores que constantemente se van a presentar a tu puerta para cobrarte lo que tú les debes. Hay acreedores que vienen a cobrar lo que tú les debes y que la ley les apoya para cobrarte. Esta viuda era una viuda especial porque de las dos es la única en la cual se habla de su marido. ¿Quién era su marido? Y ahí en 2 de Reyes vamos a encontrar el relato cuando Eliseo conversa con esta viuda y esta viuda le dice: he perdido a mi esposo, quien era profeta, siervo tuyo, Eliseo. Este profeta era del grupo, de la escuela de profetas. Este profeta era un servidor de Eliseo. Él no era un desconocido para él. Era un hombre que servía, era un hombre que estaba ahí profetizando, era un hombre que estaba sirviendo como profeta para el pueblo. Pero por circunstancias que se desconocen, este profeta había muerto y esta mujer había quedado viuda con hijos. Esta mujer, a diferencia de las otras, no tenía hijo único, sino que tenía hijos varones. Pero aquí había una amenaza. Aquí había una amenaza. Y mire lo que pasa. Esta mujer estaba viviendo las consecuencias de una mala decisión de su esposo. Ponga atención con esto. Porque las circunstancias de esta viuda es que estaban viviendo las circunstancias de una mala decisión de su esposo. Porque en vida su esposo se endeudó con personas que no tenían misericordia y que ahora venían a cobrar a esta mujer y obviamente esta mujer estaba
en esta tragedia de quedar viuda sin recursos y sin generación de recursos para poder pagarle a sus acreedores. Entonces estos acreedores llegan y dicen, venimos a cobrar lo que es nuestro. Tu esposo nos debía plata. Tu esposo nos debía plata. Esta mujer no tenía nada que entregarle, nada que pagarles. Entonces los acreedores dijeron, entonces, danos a tus hijos para venderlos como esclavos y saldar la cuenta. No era la muerte en este caso, pero al igual como a las otras dos viudas, venían por sus hijos sus acreedores. Y yo le quiero hablar a personas en esta mañana que los acreedores del infierno están rondando su casa porque hay un denominador común en estas tres viudas. La tragedia la están volviendo a vivir de parte de sus hijos ahora. En las dos ocasiones anteriores sus hijos muriendo, pero ahora sus hijos siendo parte de pago por una mala decisión de su padre anteriormente. Le hablo a aquellos que la amenaza está rondando su casa y que están pidiendo a tus hijos por causa de muchas veces malas decisiones que tomamos. Escúchame esto. Muchos de nosotros hoy estamos redimidos por el Señor y estamos viviendo la vida que el Señor nos da. Pero arrastramos situaciones difíciles por causa de malas decisiones que tomamos en el pasado. A pesar que hoy puedas remediar tu vida, a pesar que hoy hayas reconciliado tu espíritu con el Señor y estés salvo y estés en paz con Él, las consecuencias de las malas decisiones muchas veces te persiguen hasta hoy, siendo una pesada carga que te roba la esperanza, que te roba la proyección de los próximos días, como esta mujer quien le estaba robando su esperanza en sus hijos. ¿Ha vivido las circunstancias de malas decisiones del pasado? La ignorancia no borra las consecuencias. La ignorancia de nuestros hechos anteriores no borra quizás las consecuencias de este tiempo. Pero el Señor, aún de las consecuencias de nuestras malas decisiones, tiene un plan de redención para cada uno de nosotros. Quiero decirte que cuando el profeta Eliseo encara a esta mujer, le hace una pregunta. Dice, ¿qué tienes en casa? Y él le dice, lo único que tengo, una vasija y un poco de aceite en ella. Usted se sabe el resto de la historia. Consíguete vasijas y comienza a vaciar aceite en las otras vasijas. La vasija que ella tenía se transforma en un manantial de aceite que no se acaba hasta que se acaban las vasijas vacías. Quiero decirte que en estas tres historias, la viuda de Naín, la viuda de Sarepta con Elías y esta viuda de los profetas, del profeta, siervo de Eliseo, estas tres historias tienen algo en común. Y es que el Señor transforma estas ruinas en un camino de esperanza. ¿Sabes cuál es el mensaje de esta mañana? Que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, Dios transforma las ruinas en una esperanza para nuestro futuro. No importa el dolor que tú estés viviendo, no importa la escasez que tú estés viviendo, no importa la tragedia que tú estés viviendo, no importa aunque sean las malas decisiones que hoy día te están haciendo pasar circunstancias difíciles, el Señor ha venido en esta mañana para transformar ruinas en caminos de esperanza, para transformar desiertos en jardines, para hacer caminos donde no existen caminos, para abrir una esperanza donde lo único que hay es ruina y muerte. Él viene para transformar nuestras vidas en esperanza. Amén. ¿Alguien quiere recibir esa esperanza? Este es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje transformador para el hombre y para la mujer. Quiero terminar con estas tres ideas. Mientras Dani y equipo me acompañan aquí arriba para concluir este mensaje. Amados hermanos, quiero entregar estas últimas tres ideas
en un ambiente profético sobre tu vida. Amén, lo recibe de parte del Señor. Aquí el Señor va a traer una respuesta para las viudas, para los que están viviendo sin esperanza, para los que están viviendo las circunstancias adversas de la tragedia que muchas veces la vida te deparó, pero hemos venido aquí a traer un mensaje de esperanza para aquellos que lo han perdido todo. El primer mensaje sobre estas historias: Cristo ha venido para resucitar lo que parecía muerto en tu vida. Amén, ¿lo recibes? Te lo repito, y también aparece en la pantalla: Cristo ha venido para resucitar lo que parecía muerto en tu vida. Amén. Alguien levante su mano. Alguien estaba muriendo algo en tu vida. ¿Sabes que veía también en el Señor? Hay muchas personas que van viendo en ese féretro, caminando hacia el cementerio, muchos sueños en su vida y que han renunciado ya a los sueños. Le quiero hablar a aquellos que han renunciado a lo que Dios un día les mostró. No renuncies en esta mañana. Recoge tu renuncia de los sueños que un día Dios te mostró. Porque aunque los hayas visto camino al cementerio, hoy viene Jesús a tus sueños para decirle a tus sueños: joven, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Aquí hay personas que habían sepultado sus ministerios y sus llamados. Aquí hay personas que Dios les dio un emprendimiento y por las circunstancias lo enterraron y está en el cementerio. El Señor ha venido para resucitar lo que parecía perdido en tu vida. Padre, ministro a las personas que ya habían dado por perdidas visiones, sueños, esperanzas. En esta mañana, Señor, en esta mañana se reviven sueños, se reviven visiones, se reviven hijos perdidos, se reviven ministerios que tú has llamado. Así te dice el Señor en esta mañana: el llamamiento y los dones son irrevocables. Si un día Dios te llamó, ese llamado no está destinado al cementerio. Él te recuerda su llamado en esta mañana y te dice: no sigas viviendo como una viuda. Yo vengo a resucitar todo lo que tú habías perdido en esta mañana. Le hablo a personas que perdieron su casa un día y que todavía sigues en la amargura, que el banco te remató tu casa, que tus acreedores vinieron a saquear todo lo que habían logrado, ya sea por la circunstancia de la tragedia o por malas decisiones. El Señor viene a resucitar tus sueños. El Señor viene a hacer algo nuevo sobre ti. Recíbelo. Recíbelo en esta mañana. Lo profetizo sobre tu vida. Él resucitará lo que se había muerto en ella. Aleluya. Le hablo a personas que están desesperanzadas en esta mañana, porque Cristo ha venido para darte una esperanza cuando no hay mañana. Cristo ha venido para darte una esperanza cuando no hay mañana. No conozco tu vida, pero sé que muchos de ustedes se tienen que levantar y mañana confrontar algo para lo que no tienes respuesta. Mañana tienes un desafío, una confrontación con la vida y no tienes respuesta. Como la viuda tenía harina y aceite para hoy, pero para mañana no tiene. Escucha esto: el milagro de la provisión es diario para tu vida. Por mucho tiempo, mañana no tendrás respuesta, pero cree que junto con la salida del sol, Dios dará una respuesta para lo que mañana necesitas. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Terminarás el día durmiendo y diciendo: Señor, nuevamente no tengo respuesta para mañana. Pero debes saber que Dios ya ha enviado a cuervos, que Dios ya ha enviado viudas pobres, que Dios ya ha enviado una palabra para tu sustento de mañana.
Pasará mucho tiempo en que Dios no te permitirá ver más que mañana, pero cree que Dios te dará lo suficiente para terminar el día de hoy. Mañana tiene su propia provisión. Dios ya tiene preparado todo lo que tú necesitas para mañana. Solo confía en el que el Dios del hoy va a darte todo lo que tú necesitas. Por lo tanto te digo esto: mañana tienes que confrontar algo y no tienes respuesta. No las tendrás hasta las 23 horas y 59 minutos. Pero cuando el reloj cambia a las 00:00 del día de mañana, la provisión de Dios se abrirá nuevamente para ti. Solo cree que eso ya está previsto para mañana, pasado y todos los días, hasta que el Señor te haga cambiar de etapa. Hay una provisión que te está esperando mañana. Solo crea la palabra profética del Señor. Un día venía llegando de un encuentro, el encuentro que todos hacemos. Fuimos a nuestro encuentro. Al otro día no tenía ni siquiera 1,000 pesos en mi billetera para poder ir a trabajar. No tenía nada. Y cada vez que ministro esta palabra, viene la imagen de mi billetera pelada. Tú la abrías, habían puros calendarios de ese tiempo de perritos, una tarjeta de Corona vencida, ni siquiera tenía cuenta RUT. Billeteras que no tienen nada. Quiero hablarle a personas que están en la ruina en esta mañana. Ruinas. Quiero hablar a gente que está viviendo ruinas financieras. ¿Saben lo que provoca la ruina financiera? Provoca desesperación, provoca rencillas en casa, provoca peleas, provoca angustia, porque sabes que mañana tienes que afrontar una matrícula, una mensualidad, un dividendo, tienes que ir al supermercado, tienes que poner plata en la mano de tus hijos para ir a estudiar, vienen los acreedores, viene la amenaza, ves tu vasija y no ves nada. Son uno de los principales factores de la separación matrimonial. Uno de los principales factores del quiebre, porque la billetera se vació. Ruinas financieras. La gente y el mundo evangélico se ha ido para el otro lado y han hablado incluso en contra de la prosperidad. Yo te quiero decir, esta no es una iglesia desproporcionada. Aquí te decimos, Dios no nos ha llamado a la miseria. Él quiere poner todo lo que tú necesitas en tu mano. Y eso no es doctrina de la prosperidad, eso es la palabra de Dios. A quienes obedecen su palabra, Dios les prospera en todo. La ruina es una mentira, la ruina es el estilo del infierno. Dios no ha llamado a sus hijos a vivir en la ruina. Yo le hablo a los que hoy día viven en la ruina. Le hablo a los que viven en la ceniza de lo que un día fueron. Si es tu situación, la ruina financiera, ahí en casa o donde estás aquí, toma tu billetera en este momento. No te voy a pedir que traigas un billete. Solamente vamos a orar por esa tinaja que se ha vaciado. Y vamos a declarar que por creerle a la palabra profética de Dios hoy, aunque no veas un billete en tu billetera, de manera sobrenatural vas a tenerlo diario para vivir y para caminar hacia la promesa que Dios tiene para ti. Llegará un momento en que tu tinaja se seguirá llenando de aceite. No sabrás cómo, pero ahí Dios proveerá todo lo que tú necesitas. Escúchame esto, el último pensamiento. Cristo viene para librarte de tus acreedores. Él pagó tu deuda en la cruz. Él pagó para que no vivamos en la ruina. Cuando el Señor vio al hombre en pecado, lo expulsó del huerto del Edén. Le dio una condena al hombre: con el sudor de tu rostro tendrás que ganarte el pan. A la mujer le dio una condena: ahora darás a luz con dolor. A la serpiente le dio una condena. Le dijo: ahora comerás polvo, tú le herirás en el tobillo, pero ella te herirá en la cabeza. Hablando proféticamente de Cristo el Señor.
Pero a la tierra, escucha esto, le dijo: maldita serás por causa del hombre. Ahora esta tierra producirá cardos y espinos. Antes la tierra solo daba espontáneamente producción para que el hombre la disfrutara. Pero el pecado hizo que la tierra, en respuesta a la maldición, provocara el crecimiento de cardos y espinos. Pero mi Señor, cuando subió a la cruz como el rey de los judíos, burlado por los romanos, le dijeron: ¿así que eres el rey de los judíos? Y dijeron: pongámosle una corona, porque este rey necesita una corona. Y le tejieron una corona ¿de qué? De espinos. Cristo subió con una corona de espinos clavada en su cuero cabelludo, metida en sus sienes, sangrante, y subió esa cruz diciéndote: toda la maldición que el infierno quiso traer, yo la llevo a la cruz. Toda la maldición de esta tierra, yo la llevo a la cruz para pagar la culpabilidad, para redimir la tierra. Yo te quiero decir algo: dile a tus acreedores, dile a tus enemigos, dile a la culpabilidad que arrastra: todo lo que eso me persigue, Cristo el Señor lo ha pagado en la cruz, para que yo ya no viva en ruina, sino viva en esperanza. Él se ha llevado nuestra maldición para darnos bendición a cada uno de nosotros. No sigas viviendo en la ruina en tu vida. No sigas viviendo en el luto. Hay personas que han vivido en el luto de la pérdida y se han quedado en esa posición. Él viene a sacarte del luto en esta mañana. Él viene a sacarte de la miseria. Él viene a sacarte de la escasez. Él viene a ponerte en el lugar que tú estás ahí preparado, porque Él pagó en la cruz el precio de nuestra deuda. Cierra tus ojos ahí donde estás. La ruina no te pertenece. Te pertenece la bendición de Dios. Te pertenece el camino de la bendición, el camino de la abundancia. La ruina es del infierno. La miseria es del infierno. Aunque tu billetera esté vacía y aunque tus acreedores estén rondando, crea la palabra de Dios y acepta la palabra profética, y verás que no escaseará la harina, que no escaseará el aceite, que no faltará la esperanza para tus hijos. Aleluya. Te adoramos, Dios. Pongámonos de pie, amados. Tomémonos un minutito de pie. Queremos abrir este altar a un momento profético. Si tú estás cansado de la ruina, si estás cansado de ser perseguido de tus acreedores, si estás cansado de llevar culpabilidad, yo te quiero decir: el mensaje del Evangelio es un mensaje liberador. Es un mensaje que viene para traernos abundancia de bendición, abundancia de riqueza en Cristo el Señor. Y yo quiero abrir este altar a aquellos que quieran terminar con la ruina en su vida, aquellos que quieran terminar con el luto en su vida, mientras todos levantamos las manos al Señor y lo adoramos, al Rey que nos saca del hoyo, al Rey que nos saca de la ruina. Ya no vivas más en las ruinas de tu culpabilidad. Ven a recibir la promesa del Señor Jesucristo sobre tu vida. Él ha venido a transformar la vida del hombre y de la mujer. Él ha venido a transformar nuestras vidas para siempre. Mientras pasan nuestros hermanos que necesitan orar de manera especial, este lugar está abierto. Es un ambiente profético el que genera la palabra en esta mañana. Tú tan solo levanta tus manitos. Y mientras cantamos de fondo esta canción, deja que el Espíritu Santo ministre la vida de muchas personas que están aquí. Si tú estás viviendo con tu familia las ruinas de algo, ven aquí a orar conmigo y vamos a orar proféticamente. Vamos a declarar una palabra de Dios sobre tu vida. Mientras levantamos las manitos y le adoramos a Él. Adoremos, Dani, equipo amado. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Oremos con nuestros De la hermanos. bondad
Mientras le adoramos a Él, Dios viene a cambiar vidas. La ruina se acaba hoy. Ruinas financieras, ruinas familiares, las ruinas de tu familia se acaban hoy. Venga a recibir del Señor, venga a recibir del Señor. Amén. Pásenlo más con confianza aquí adelante, hay espacio. Levanta tu voz y adóralo. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Mientras suena esta melodía, levanta tus manitos ahí donde estás, iglesia. Vamos a ministrar algunas situaciones especiales. Quiero lanzar esta palabra del Señor. Quiero lanzar esta palabra del Señor sobre familias que han vivido la esterilidad de no tener hijos y están sufriendo, y estás en el luto permanente de no poder dar a luz. Quiero orar por aquellas familias que han vivido en la esterilidad y en la tristeza, en la amargura que provoca eso. En el nombre de Jesús, como en Sara se abre tu matriz en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, recibe y créele a la palabra.